Hola, hace un par de días vi una noticia que me interesa comentar porque tiene varias cosas interesantes sobre las que se puede hablar. Esta es la noticia y dice básicamente que el gobierno va a implementar el carné verde, que al momento de grabar ya está en vigencia. Pero la parte importante que a mí me interesa comentar es esta cita del ministro París. Dice, el planteamiento de suspender bruscamente las cuarentenas no está en nuestra forma de trabajar. Nosotros nos basamos en la evidencia. ¿Ya? Entonces está diciendo dos cosas. Uno, que ellos siguen la evidencia científica. Y dos, que dice o sugiere que suspender las cuarentenas, eliminarlas, haría algún daño, ¿ya? Que haría que los casos se disparen, probablemente. Entonces, ante esto, es bastante legítimo preguntarse si es que esta evidencia apoya estas medidas que quieren implementar y que implementan, ¿ya? Todas estas cuarentenas que nos imponen, etcétera. Veamos. Estos dos gráficos comparan Texas y Florida. ¿Por qué estoy comparando estados de Estados Unidos? Por un motivo bien simple. En Estados Unidos hay 50 estados y todos esos estados tienen independencia para decidir qué medidas van a imponer, qué medidas no van a imponer, cuándo las van a hacer, etcétera. Entonces es súper bueno para comparar casos, por ejemplo, para comparar los efectos de las medidas, etcétera. Es muy útil. Entonces, en este gráfico los datos vienen de la CDC, que es el organismo oficial de los Estados Unidos, donde dicen qué medidas serían buenas de usar y recopilan estas estadísticas también, entre otras cosas. ¿Ya? Son los expertos allá. Sería como el equivalente aquí sería el Ministerio de Salud, quizás. Bueno, aquí están marcados en rojo las fechas en que se eliminaron las restricciones en los dos lugares. En Florida se eliminaron el año pasado y en Texas se eliminaron hace unos 2 meses más o menos. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos cosas que es interesante fijarse. Primero, ¿cuál es el comportamiento que hubo en los dos lugares después de que en Florida se eliminaron las restricciones, pero en Texas no? Si es que lo que nos dice el ministro París es verdad, tenemos que, tendríamos que ver que los casos en Florida se disparan mucho más arriba que en Texas, donde sí tenían cuarentenas y restricciones, y los casos no deberían bajar al mismo tiempo, deberían bajar mucho después. Pero vemos que los dos lugares tienen un comportamiento muy similar. Y si es que en uno de los lugares es peor es en Texas, pero esa diferencia se puede aplicar por otras cosas. La cosa importante es que tienen la misma forma al mismo tiempo y no hay una diferencia tan grande que no se pueda explicar por otros factores. ¿Ya? Entonces eso ya da para pensar que las cuarentenas no hacen mucho. Pero también hay otra cosa que es interesante ver aquí, que es esto. Después de que Texas súbitamente elimina todas las restricciones, 100%, de arriba a abajo, todas, los casos siguen bajando, bajando y bajando. Según el ministro País, esto no debería pasar que se deberían disparar los casos, ¿ya? Y la cosa es que en Texas no solamente se eliminaron las cuarentenas, sino que empezaron a tener eventos de todo tipo, eventos deportivos, en estadios llenos, repletos, y la gente sin usar mascarilla, sin distanciamiento, sin nada. ¿Ya? No les preguntaban si estaban vacunados, no les preguntaban ninguna cosa. Aquí hay una foto de cómo está el estadio, como pueden ver, casi nadie tiene mascarilla, están todos pegados unos a otros. Esta es otra foto del mismo estadio, lleno. Entonces, la pregunta que uno se hace aquí es si apoya o no. Y claramente no apoya las medidas que defiende el ministro París. Esto claramente va contra todo lo que él dice que pasaría. Ok, pasemos a lo siguiente.
Aquí en este gráfico podemos ver las muertes, las tasas de mortalidad en varios países europeos. Y en lo que yo quiero que ustedes se fijen es aquí en Suecia. Suecia es la línea azul, ¿ya? Y a veces es un poco difícil de ver dónde va porque va tan junta con las otras líneas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que en Suecia, hasta hace relativamente poco, no habían tenido prácticamente ninguna medida, ninguna restricción, ninguna cuarentena. No era obligatorio usar mascarillas y la gente casi no las usaba. No era obligatorio hacer distanciamiento y excepto por un periodo al principio, la gente no hacía distanciamiento. Lo único que se hizo en ese periodo fue algunas pequeñas restricciones como prohibir los eventos de más de 50 personas y poco más que eso. Los colegios no se cerraron, nada. Entonces, si lo que el ministro de París nos dice fuera verdad, ellos deberían tener los peores resultados de Europa probablemente. Porque en los otros países se hicieron cuarentenas, se hicieron todas estas medidas. Pero lo que vemos es que Suecia tiene un resultado muy similar al del resto de países. Básicamente lo mismo. Los casos suben, las muertes, digamos, las tasas de mortalidad suben al mismo tiempo, bajan al mismo tiempo, aproximadamente. ¿No es cierto? Entonces eso no se condice con lo que nos dice el ministro de París. ¿Ya? Este otro gráfico también muestra aquí a Suecia, pero este es la tasa acumulada de mortalidad. ¿Ok? Y ahí podemos ver que Suecia es uno de los países que tiene una tasa de mortalidad más baja, acumulada. ¿Ya? De hecho, tiene tasas de mortalidad y de otros indicadores mejores que el promedio europeo. De hecho, creo que están en el tercio mejor en Europa. Si es que lo de que dice el ministro de París fuera cierto, entonces Suecia debería ser probablemente el peor país en Europa. Pero no es el peor país. Interesante, ¿no? Entonces la evidencia aquí no apoya de nuevo las medidas defendidas por el ministro de París. ¿Ya? Vamos a ver otro gráfico aquí. Este gráfico nos muestra qué tan estrictas eran las medidas en los distintos estados de Estados Unidos versus las hospitalizaciones, las tasas de hospitalizaciones allá en Estados Unidos, en cada uno de los estados. Entonces, entre más hacia la derecha están los puntos, está el estado, más estrictas fueron las medidas que tuvieron, más largas, etc. Y entre más arriba va el punto, más hospitalizaciones tuvieron, mayor tasa de hospitalización tuvieron. Si lo que el ministro de París nos dice fuera cierto, nosotros deberíamos ver los puntos siguiendo más o menos este patrón. ¿Ok? Deberían ir bajando de izquierda a derecha. ¿Ya? Porque entre más estrictas son las medidas, menos hospitalizaciones debería haber, menos tasas de hospitalizaciones debería haber, porque supuestamente habría menos contagio. ¿No? Pero la realidad que vemos es que la, la tendencia, en realidad no hay ninguna tendencia. Todo esto no sigue ningún orden. ¿Ya? Y si es que sigue algún orden, es levemente al revés de lo que deberíamos ver si es que el ministro París tuviera razón. Hay una pequeña correlación negativa, es decir, parece ser que a mayores restricciones hay un poco más de hospitalizaciones. Todo lo contrario, ¿no? ¿Ven? Siguiendo la línea roja esa. Entonces, de nuevo, la evidencia no apoya a las medidas defendidas por el ministro París. Y gráficos como estos tres que mostré, estas tres comparaciones o datos que acabo de mostrar, como esos hay montones y montones que se pueden hacer, ¿ya? Por todos lados, en todo el mundo. Entonces, la evidencia no apoya estas medidas que defiende el ministro París, ¿ya? Y no es solamente gráficos, sino que hay un montón de estudios científicos, un montón de papers que se han publicado. Por ejemplo, esta
y así, muchos más, ¿ya? Publicados en lugares, digamos, importantes. Por ejemplo, The Lancet, que es una revista científica de medicina, ¿ya? O la CDC publicó otro estudio. La OMS ha publicado estudios que no apoyan las medidas, ¿ya? Entonces no se puede decir que estos son cosas que no son muy creíbles, ¿ya? La evidencia científica que hay no apoya las cuarentenas, no apoya el uso de mascarillas, no apoya ninguna de estas medidas que el ministro París nos impone, ¿ya? No la apoya. Es tan simple como eso, ¿ya? Entonces ahora se impuso este pase de movilidad, el carnet verde, ¿ya? ¿Y cuál es el problema que yo tengo con este pase de movilidad? No es que algunas personas puedan empezar a hacer algunas cosas, es que no tiene sentido, ¿ya? Que haya gente a la que no se le permita hacer cosas. A lo más, a lo más, la evidencia podría sugerir que hay algunos grupos, a los grupos de riesgo hay que quizás decirles que no, que se aíslen mejor, ¿ya? Proteger a esos grupos en específico. A lo más eso. Pero no hay ningún motivo para estar encerrando a toda la población, ¿ya? No hay evidencia para eso. Cero. Cero. ¿Ya? Entonces, el carnet verde limita los derechos de las personas. No es que los limite a los que tienen el carnet, limita en realidad a las demás personas, las separa en dos grupos, un grupo que tiene más libertades que otra, ¿ya? Sin tener ninguna justificación científica médica válida, ¿ya? Como vimos, no hay evidencia que limitar el movimiento y estas actividades de la gente sirva para reducir estos contagios, ¿ya? El ministro miente y usa esa mentira para exponer un totalitarismo que podría haberse visto similar en la Unión Soviética, ¿ya? Con, con estos chequeos de pasaportes y permisos y qué sé yo. Todo eso es algo que hasta hace poco uno pensaba que era una cosa de la Unión Soviética, del totalitarismo de esa época, ¿ya? Entonces, este gobierno realmente ha demostrado que una y otra vez no está a la altura de las cosas, ¿ya? No están al tanto de la evidencia, o si es que están al tanto, no le hacen caso y mienten, ¿ya? Ha demostrado su deshonestidad, ¿ya? Y no se han preocupado por los derechos fundamentales de las personas ni su bienestar de la población, porque estas medidas no solamente no sirven, sino que hacen mucho, mucho daño, ¿ya? No es solamente daño económico, como algunos dicen que uno se preocupa, sino que eh, estas medidas aumentan la mortalidad de la gente. De hecho, causan depresión en mucha gente. Los suicidios se han disparado, los exámenes de cáncer cayeron a la mitad, los exámenes de muchas enfermedades han caído a la mitad, las cirugías, muchas cirugías importantes se han ido postergando, etcétera, etcétera. Todo eso causa muerte, ¿ya? Causa perjuicio a la salud de la gente. Entonces no es solamente el daño económico, es el daño a la salud, ¿ya? Y es la limitación de la libertad, de los derechos fundamentales. Bueno, si esta información les gustó, la encontraron útil, me pueden mandar una propina donando aquí en estos enlaces para donar por Flow. Y esa es la dirección de Bitcoin en la que pueden donar si es que quieren donar Bitcoin. Muchas gracias.